Querido presidente González, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida, y en este caso a nuestra primera actividad del Foro de la Nueva Comunicación en este año 2018, foro que organizamos con la colaboración y el patrocinio de Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a don Miguel Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela. Le va a presentar un antiguo amigo de nuestra organización, don Bieito Rubido, director de ABC. Querido Bieito, la tribuna es tuya. Buenos días, señoras y señores, querido presidente González, amigos y amigas. Para mí constituye, ciertamente, es el tópico, pero ya saben ustedes que el tópico es el reducto de la verdad. Para mí constituye una enorme satisfacción poder presentar a Miguel Enrique Otero, porque no solo es un intelectual, no solo es una persona que está sufriendo las especiales circunstancias de un país hermano como es Venezuela, sino que además es un periodista, propietario y editor de un diario que está sufriendo en sus propias carnes pues prácticamente el exilio desde hace ya varios años por tener la valentía de publicar informaciones que efectivamente eran molestas al actual gobierno de Venezuela, en definitiva al régimen chavista. Informaciones relevantes que tenían que ver con el narcotráfico, con las prácticas que algunos destacados miembros del régimen llevaban a cabo o llevan a cabo. Por eso insisto que a un periodista siempre le resulta especialmente grato presentar, apoyar, estar al lado de quien sufre por ejercer el periodismo, de quien sufre, de quien está pasando trances difíciles por ser justamente un hombre libre y un hombre valiente. De Miguel Enrique les puedo decir que es muy relevante el hecho de que, como de probablemente de todos nosotros, pero en el caso de Miguel Enrique quiero subrayarlo hoy, el papel de sus padres. Es hijo de Miguel Otero Silva, que era escritor, poeta y fundador del diario El Nacional, lo fundó hace nada menos que 70 años, y su madre, María Teresa Castillo, que era la presidenta del Ateneo de Caracas, que era la gran institución cultural privada que se desarrolló en los años 60, 70 e incluso 80 en Caracas, cuando Venezuela era un país libre, era un país en muchísimos aspectos muy avanzado, donde precisamente muchos españoles tenían allí una referencia. Estudió, aunque se dedica al periodismo, estudió matemáticas puras, lo cual, yo siempre digo que las redacciones tienen que estar nutridas de gente que no haya estudiado necesariamente periodismo, sino que tiene que haber, porque si no, cómo cuentan la vida, ¿no? A mí me parece muy interesante que en las redacciones haya personas que hayan estudiado, por ejemplo, matemática pura, que es lo que ha hecho Miguel Enrique en la Universidad Central de Venezuela. Y luego hizo el posgrado de Economía en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, y finalmente estudió Sociología en la Sorbona. Después de la muerte de su padre, pasó a ser el presidente editor del diario El Nacional, que es hoy el único diario impreso en Venezuela, ya que los otros periódicos independientes o fueron comprados por el gobierno con dinero público o tuvieron que emigrar a la web por falta de papel. Soy testigo de los grandes desvelos que Miguel Enrique Otero, acompañado por su esposa Antonieta Jurado, lleva a cabo en Madrid intentando siempre conseguir papel, porque sin papel efectivamente no logra sacar el periódico todos los días, pero las dificultades económicas y sobre todo las dificultades de falta de libertad y todo tipo de obstáculos que se dan en Venezuela impiden que otros diarios puedan salir y sobre todo son unas enormes trabas para el trabajo del Nacional de Miguel Enrique. Ha jugado un papel muy importante en su intento de restablecer la democracia en Venezuela y hace 3 años, como les decía antes, le abrieron un proceso judicial por haber publicado la noticia que previamente había salido en el diario ABC, después en el Wall Street Journal,
de una investigación que el fiscal federal del Estado de Nueva York había abierto a Diosdado Cabello por narcotráfico. Esto prácticamente le ha supuesto desde entonces vivir en el exilio, básicamente aquí en Madrid, y hoy es ciudadano español por decisión del Gobierno. Como consecuencia de eso, en el diario ABC consideramos que merecía ser distinguido con el premio Luca Etena, que es el premio a la trayectoria profesional y empresarial de Miguel Enrique, y ya no quiero decirles mucho más del conferenciante porque a que merece la pena escuchar es a él. Solo quería decirles que yo creo que Venezuela es algo muy especial para los españoles. Yo que soy gallego, tengo que decirles que para los gallegos y los canarios probablemente un poquito más. Media Galicia encontró en Venezuela el horizonte de crecimiento, de futuro, de no resignarse y encontrar allí su vida, y evidentemente para gran parte de España Venezuela no es un país más. Venezuela es probablemente el país hermano, el país en el que todos tenemos que estar más vinculados, más preocupados que cualquier otro que pueda estar pasando unas circunstancias parecidas. España ha sido un poco torpe y ciega durante muchos, desde el rey Carlos IV hasta nuestros días, hemos sido muy torpes. Y gracias, me alegro mucho que esté aquí el presidente Felipe González, porque yo creo que justo en su gobierno volvimos a retomar esos lazos de afecto por un lado, pero de eficacia y de inteligente relación que tan bien le ha venido a las dos orillas, tanto a Hispanoamérica como a España. Y en esa línea no deberíamos abandonar hoy más que nunca nuestro vínculo con Hispanoamérica, pero probablemente en Venezuela es donde tenemos que centrar nuestro esfuerzo, nuestra atención, y por eso es tan relevante que hoy una persona como Miguel Enrique Otero pueda ponernos al día y contarles de primera mano lo que allí está ocurriendo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Realmente es un honor estar aquí en este foro de Nueva Economía. Tengo que agradecerle a José Luis Rodríguez que nos ha invitado a este foro, a la gente de Vodafone que lo ha patrocinado, y por supuesto Vieito, que es un gran amigo, que tengo que darle las gracias por sus palabras. Además doy una primicia, él es artista plástico y ustedes no lo saben. Y todos los que están aquí, el presidente González, por supuesto, Antonio Ledesma, nuestro alcalde exiliado, Leopoldo López padre, que ha sufrido 3 años y medio de prisión de su hijo, en fin, todas las personas que están aquí, el cuerpo diplomático, muchos amigos venezolanos y amigos españoles que nos acompañan el día de hoy. Bueno, la verdad es que España ha sido un país fundamental en la lucha por rescatar la democracia en Venezuela. Y Venezuela no es solamente una dictadura. Nosotros luchamos contra un Estado delincuente, contra una narcodictadura, una dictadura que tiene como su condición medular su vínculo con lo ilícito. Eso es Venezuela. Y para un poco iniciarnos con algunas de las cosas que suceden allá, voy a describir muy rápidamente lo que sufren los venezolanos y lo que es Venezuela hoy en día. O sea, desde el punto de vista económico, la destrucción del país ha sido algo verdaderamente terrible. Estamos viviendo una inflación de 2.000% y según el Fondo Monetario podemos llegar a una inflación del 17.000% este año. Cifras increíbles. Tenemos crecimiento negativo del PIB de 2 dígitos durante 2 años seguidos y este año va a ser inclusive peor. Tenemos 70% de desabastecimiento en medicinas, el 95% de los laboratorios han cerrado y también hay un desabastecimiento de los productos básicos del 70%, porque es un régimen que ha desmantelado toda la producción agrícola y ganadera y todo es importado mientras las divisas se van disminuyendo. Pero además han desmantelado la industria petrolera,
que es la esencia de la economía venezolana. Cada mes cae la producción en 20.000 barriles por razones absolutamente gerenciales y de descalabro institucional. El tema de la desnutrición y el hambre son temas increíbles para un país hoy en día. Estamos viviendo situaciones parecidas a las que ha vivido países de África en algún momento. Según Cáritas, este año pueden morir 300.000 niños por desnutrición y el venezolano promedio ha perdido una averaje de 8 kilos de peso por la falta de comida. Además, estamos viendo los venezolanos masivamente sacando comida de la basura, cosa que nunca habíamos visto en Venezuela. Ese es en el área económica. En el área política, Venezuela sufre una represión desmedida. El año pasado hubo 14.000 personas detenidas por acciones políticas, hubo 12.000 heridos en las protestas, producto de la represión de las fuerzas del orden. Hasta hace un mes habían 300 presos políticos. Sin embargo, en las últimas 3 semanas, con el tema de los saqueos, hay 300 presos políticos adicionales, y con lo que sucedió hace 2 días, me imagino que muchos lo habrán visto por la televisión, hay una intensificación de la represión, y seguramente vamos a tener dentro de 2 semanas otra vez 600 presos. Es un régimen, como son todos estos regímenes autoritarios, que sueltan presos por una parte, es la puerta rotativa, y meten presos por otra parte, y siempre tienen un nivel de presos políticos gigantesco. Nosotros tenemos algo así como 5 o 6 veces más presos políticos que Cuba. Los índices de inseguridad personal son los más altos del mundo. De las 10 ciudades con mayor inseguridad del mundo, Venezuela tiene 4. El top es Caracas, pero tiene Maturín, San Cristóbal, Barquisimeto. Y el tema de secuestros, robos, asaltos con armas, Venezuela también tiene el récord mundial. Pero aparte de eso, en Venezuela, yendo al tema de la política, no hay independencia de poderes, que es una de las características de las dictaduras. El sistema judicial fue desmantelado y fue sustituido por jueces provisorios nombrados a dedo, todos o la mayoría miembros del partido de gobierno, y la estructura superior, que es el Tribunal Supremo de Justicia, pues por supuesto son todos militantes del partido de gobierno. A eso hay que sumarle la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, son todos militantes del PSV, que es el partido de gobierno. Hay que sumarle también el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que se eligió ilícitamente hace 6 meses, con un proceso de convocatoria ilegítimo, unas elecciones ilegales, y lo primero que hicieron fue derogar con sus decretos la Constitución del 99, que es la Constitución vigente. Hay que agregar el tema de la libertad de expresión, que tengo que hacer mención, porque por supuesto es un tema fundamental para mí. Tenemos ya 3 años luchando por este tema en particular, y para describirlo más o menos, el resumen sobre el tema de la libertad de expresión, en Venezuela el 40% del territorio solo tiene acceso a radio y televisión oficial. El otro 60% tiene acceso a radio y televisión privada también, pero autocensurada. Autocensurada porque ellos aprobaron una ley que se llama Ley Resorte, que es punitiva, discrecional, y que hace que las estaciones de televisión y la radio no publiquen nada que no les guste al gobierno. Por ejemplo, los sucesos hace 2 días, que seguramente ustedes lo vieron por las redes, por los noticiarios, que es el asesinato de este señor Oscar Pérez, eso no salió en la televisión venezolana, no salió en la radio. Si vamos a los periódicos, salvo el nuestro, que nosotros hemos dado la lucha y estamos saliendo diariamente, los 2 periódicos
nacionales que nos acompañaban fueron comprados por el gobierno con dineros públicos en una operación que no es nada transparente, y esos, por supuesto, son periódicos oficiales. El resto de los periódicos independientes han sufrido, igual que nosotros, la asfixia por falta de papel, por la imposibilidad de comprar papel prensa, y todos han pasado a hacer páginas web. El único que se ha mantenido somos nosotros. Hemos dado una lucha durante mucho tiempo, conseguimos papel por muchas maneras. Hay 13 periódicos del continente que nos han prestado papel. Hemos sobrevivido gracias a ese tipo de acciones. Pero bueno, además de eso, tenemos medidas judiciales. Yo estoy en el exilio, el Consejo Editorial está en el exilio, Leopoldo López Padre está en el exilio porque es parte del Consejo Editorial del periódico, la Junta Directiva está en el exilio también. En fin, son medidas, hay acciones físicas contra el periódico, esporádicas, de violencia, y bueno, todo tipo de acciones que tienen como objetivo silenciar al periódico. De hecho, no nos han silenciado, seguimos saliendo con una producción restringida, pero vamos a seguir saliendo hasta el final. Digo hasta el final porque yo estoy seguro que nosotros vamos a sobrevivir más que ese régimen. Después están las redes sociales, Internet, que es más difícil bloquearla. Ellos han practicado una cantidad de acciones contra Internet, reducción del ancho de banda, han reprimido a los tuiteros, tienen tuiteros presos. Yo creo que el único país del mundo donde pone tuiteros presos, bueno, puede ser que en Irán, en ese tipo de países, pero es en Venezuela. Utilizan la red para hacer grandes campañas de desprestigio con fake news y acciones. Yo he sido víctima de esas campañas terribles que hacen por internet, orquestadas por el gobierno, y no hay opositor en Venezuela que no haya sido sometido a esas campañas de internet que las organiza el gobierno básicamente, y además ellos tienen unas redes oficiales muy fuertes. Pero con eso no pueden. Y la prueba más increíble, estaba hablando con Vieito hace rato, es lo que pasó con Oscar Pérez hace 2 días. Oscar Pérez, que es este piloto que asesinaron y que además lo vimos todos, los que tuvieron acceso a las redes, lo asesinaron con una lanzacohetes ruso, después de que él había tratado durante horas diciendo yo me quiero rendir y aquí hay niños y hay mujeres. Esa escena salió por las redes, pero el gobierno él nunca se imaginó que eso iba a pasar. Bloquearon el sitio en kilómetros de periodistas, ¿no? Un periodista no podía entrar a ese sitio. Cortaron la luz, cortaron el teléfono, la telefonía, cortaron la telefonía móvil, y sin embargo Oscar Pérez pudo transmitir absolutamente todo lo que estaba pasando, y la gente de los alrededores pudo transmitir por las redes el evento exacto donde los masacran. Bueno, habría que agregar rápidamente que Venezuela es el único país del mundo que es un narcoestado. No hay 2 países que sean narcoestados. Que los ingresos netos de Venezuela, que hasta hace algún tiempo estaban dominados por el petróleo, hoy el petróleo compite con las remesas de los 2,5 millones de venezolanos, dicen que 3, que viven fuera, y con los ingresos del narcotráfico. Venezuela se mantiene por 3 rubros. El petróleo, que es decreciente y que ya yo creo que no es el mayor ingreso del país. Las remesas de los venezolanos, que no son remesas como los de salvadoreños que mandan a través de Western Union, sino que son remesas difusas. Todo el mundo hace algo ilegal, entre comillas, que es le manda dinero a su gente, pero tiene que cambiarlo por el mercado negro, etcétera. Y el ingreso de narcotráfico, donde Venezuela se ha convertido en el gran exportador de cocaína. Según la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, el 60% de la cocaína que entra en Europa viene de Venezuela. Y la producción de hojas de coca que utiliza Venezuela viene de Colombia. Hasta hace 5 años, Colombia pudo reducir su producción a 20.000 hectáreas. Hoy en día, Colombia está produciendo 200.000 hectáreas de hojas de coca. ¿Por qué? Porque tiene ese maravilloso mercado a través de Venezuela,
controlado básicamente por los grandes jerarcas del gobierno. ¿Cómo se mantiene un régimen como ese? Esa es una gran pregunta, porque a donde uno va, dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible que eso se mantenga? Tiene todo en contra. Bueno, se mantiene por la represión y se mantiene por la fuerza. Maduro tiene 8 ejércitos a su disposición, que es una fuerza considerable. ¿Cuáles son los 8 ejércitos? Tiene las milicias, que es un nuevo componente de las Fuerzas Armadas, que además es un componente civil, población civil. Tiene el sector de la Guardia Nacional Bolivariana, que es la que reprime y que tiene aproximadamente 20 generales que están sindicados por la DEA como narcotraficantes, pero es el aparato represor. Tiene la FARC, tiene el ELN. La FARC y el ELN sumados controlan 4 estados de Venezuela: Barinas, Apure, Guárico y Táchira. Y caminan por esos estados, tienen su esparcimiento, sus arsenales, sus sitios de entrenamiento, que es algo que lamentablemente en el proceso de paz con Colombia nadie lo mencionó nunca, porque esos señores están ahí fuertemente apertrechados. Tienen los colectivos. ¿Qué son los colectivos? Los colectivos son unas fuerzas paramilitares controladas por el Ejecutivo. Cuando hay protestas, mandan a los militares o a la policía y de un momento determinado se retiran y en ese momento entran los colectivos a reprimir. Ayer lo que pasó con el asesinato de Óscar Pérez es muy significativo, porque una de las cosas que sucedió es que uno de los jerarcas del gobierno, Freddy Bernal, aparece dándole instrucciones a un colectivo para que vaya y ataque a la casa de donde estaba Óscar Pérez. O sea, los colectivos forman parte del aparato, ahí quedó la prueba, del aparato represor del gobierno. Actúan junto a la Guardia Nacional, junto a la policía. Tienen a los cubanos. No sabemos cuántos cubanos hay en Venezuela. Venezuela es una suerte de protectorado cubano sin haber perdido una guerra. ¿Cuántos cubanos hay? ¿Cuántos cubanos armados? ¿Cuántos son los efectivos cubanos que están allá? Sabemos que los cubanos tienen en sus manos la inteligencia militar. Sabemos que los cubanos están asesorando todo lo que es protección y acciones militares. Sabemos que los anillos de seguridad de Maduro no son venezolanos, son cubanos. Tenemos otro ejército, el sector de las Fuerzas Armadas regulares que están con Maduro, que es un sector importante porque además ellos tienen 800 generales en cargos públicos y debajo de eso hay una cantidad de efectivos que suponemos que son fieles a Maduro. Y está la Policía Nacional Bolivariana, que es una policía ideologizada, que se ha convertido en la policía que supervisa y que controla a todas las policías regionales, sean municipales o sean regionales, y esa es una policía que actúa según las instrucciones del régimen. Son 8 ejércitos que están en manos de la represión y en manos del poder de Maduro. Sin embargo, vamos a la parte optimista. Yo no creo, sinceramente, que este régimen vaya a durar mucho tiempo, porque tiene muchos factores en contra y hay muchos elementos que están ahí que dicen, bueno, de todas maneras, a pesar de que ha durado tanto tiempo, el nivel de desestabilización, el nivel de debilidad es muy grande. Hay 3 factores que son graves para la presencia del régimen. Uno es la parte socioeconómica. Estamos viviendo una situación económica que no la ha vivido Venezuela nunca. Y ellos mantienen los alimentos de la población reforzados por unas cajas que llaman CLAP. Esas cajas son productos importados básicamente porque ya no se produce nada. Ellos han desmantelado la agricultura y la ganadería. Cada caja de esas tiene un subsidio de aproximadamente $20 y la venden por 10 centavos de dólar. Para tener 10 millones de cajas, multipliquen $20 por 10 millones de cajas. No tienen las divisas. Y es el factor fundamental para
para alimentar parcialmente a la gente, para manipular a la gente, para que utilizando una cosa que llaman carné de la patria, logran que mucha gente esté con ellos. Pero, suponiendo que ellos lograran las divisas para estas CLAP, que creo que es el objetivo de esa criptomoneda lavadora que están creando que se llama Petro, hay algo con lo que ellos no pueden, que es con la hiperinflación. La inflación de 2000% hoy y la proyección a 17.000%, aunque algunos dicen que va a ser 50.000%, bueno, eso es algo que aplasta a un régimen en cualquier parte. O sea, con eso no pueden competir, no pueden luchar porque la hiperinflación es algo que está intrínseco al modelo y ellos no van a cambiar el modelo. Ese es el primer factor. El otro factor es el tema del narcoestado. ¿Por qué tema narcoestado? Porque a nivel internacional, hasta ahora, la solidaridad con Venezuela es solidaridad. ¿Qué quiero decir con eso? Ha ido creciendo en la opinión o la conciencia mundial de una realidad, que ello es una dictadura que tiene presos políticos, que impide la libertad de expresión, que hace políticas que van contra el pueblo, que son hambriadoras, etc. Todo lo que sabemos, todo lo que describí antes. Pero eso que es solidaridad, cuando un gobierno analiza eso y dice tenemos que ser solidarios con Venezuela, cuando vamos al narcoestado la cosa es distinta, porque el narcotráfico manejado por un gobierno afecta a otros países. Entonces ya el problema de Venezuela no es un problema de solidaridad solamente, sino que es adicionalmente un problema que afecta a la comunidad internacional. Es el único país del mundo donde altos funcionarios del gobierno, familiares del presidente, el vicepresidente, Diosdado Cabello, ya vimos la investigación, los generales de la Guardia Nacional, están metidos en el narcotráfico. Eso es una cosa única y es una cosa que afecta al mundo entero. Además de eso, también según las agencias norteamericanas, ese narcotráfico está acompañado de financiamiento al terrorismo, a Hezbollah. Entonces ya no es solamente narcotráfico, es narcotráfico y terrorismo. El tercer punto es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. El régimen de Maduro ha violado la Constitución 100 veces, pero puntuales, violaciones puntuales. Con la Asamblea Nacional Constituyente dieron un golpe de Estado, porque la Asamblea Nacional Constituyente, que fue convocada ilegítimamente, que fue elegida ilegalmente, lo primero que hizo con sus decretos fue derogar la Constitución vigente, que es la Constitución aprobada por el pueblo en el año 99. Dieron un golpe de Estado. Cualquiera que tome el poder en Venezuela tiene el argumento básico institucional, que es restablecer el orden constitucional. Hasta ahora, las violaciones a la Constitución habían sido puntuales, pero con la Asamblea Nacional Constituyente dieron un golpe de Estado. Y ese argumento es un argumento básico en cualquier proceso de cambio en Venezuela. Ahora vamos a lo que llamamos el modelo de salida, porque cuando uno habla sobre Venezuela dicen, bueno, sí, esto va a terminar. Uno siempre pregunta, y mucha gente dice, bueno, después de que esto termine y venga otro régimen, hay que hacer tales y tales cosas. Sí, por supuesto, pero ¿cuál es el modelo de salida? ¿Cómo es que va a terminar? Y ahí está la gran pregunta. Los modelos de salida, y yo creo que va a terminar, y más rápido que la gente cree, pero hay que estar claro en cuál es el modelo de salida. ¿Cuáles son los modelos de salida actuales, posibles? Que son modelos que cuando uno piensa en cómo va a salir del régimen, uno se concentra en lo que uno cree que va a pasar con un solo modelo. Por ejemplo, el tema del diálogo. El tema del diálogo que se está realizando en Santo Domingo
apunta a una salida negociada y electoral. Ellos apuntan a que en una fecha próxima, cumpliendo la Constitución venezolana, va a haber una elección presidencial, se les van a dar digamos, condiciones a la oposición para que compita, van a hacer sus primarias, van a poner su candidato y ese candidato supuestamente puede ganar las elecciones si hay suficiente transparencia. Bueno, no muchos venezolanos creen que eso sea posible. ¿Por qué? Porque es un régimen que es un narcorrégimen, una narcodictadura que no va a salir, no va a entregar el poder a través de un proceso en el cual ellos no creen en la democracia, no creen en elecciones, no creen en nada de eso. Pero además, las condiciones son unas condiciones que, ¿cómo se garantiza? ¿Cómo se garantiza que los 3 millones de venezolanos que estén fuera voten? Imposible. No va a ser posible que voten ni 50.000. ¿Cómo se va a hacer para que esa estructura fraudulenta electoral venezolana cambie porque llegue a un acuerdo en Santo Domingo? Nadie lo cree. ¿Cómo se va a hacer para que los mejores candidatos son los candidatos que están inhabilitados, están presos? Leopoldo López está preso, Capriles está inhabilitado, en fin. O sea, entonces, ¿cómo va a ser una elección? ¿Los van a liberar? Eso no está planteado, hay que buscar otros candidatos. Entonces, la gente en realidad es una salida. Yo no digo que no sea una salida, es la mejor salida porque es la salida negociada y es la salida electoral. Pero esa salida sola es bastante difícil. Después vamos la otra salida, que es el golpe militar seco. El golpe militar seco ha ocurrido 30 veces en América Latina. Unos militares se organizan, llegan con unos tanques, hacen una acción militar, toman el Palacio de Gobierno, toman el poder, después o se quedan con el poder o nombran un régimen de transición. Eso ha ocurrido muchas veces. Pero es que en Venezuela eso no es tan sencillo, porque en Venezuela el generalato son más de 1.600 generales. Toda la OTAN junta no tiene 1.600 generales. Chávez se ocupó de desarticular las Fuerzas Armadas. De esos generales, y cuando sumamos generales y coroneles, etcétera, hay 800 que están en cargos públicos robando, porque en Venezuela la corrupción es una política de Estado. Entonces hay una cantidad de militares que están, nosotros llamamos enchufados, están felices en su situación. Esos militares, incorporarlos a un proceso de acción militar es medio complicado. La inteligencia militar está en manos de los cubanos. Algo increíble, que un país le entregue la inteligencia militar a otro país, que además no ha sido conquistado militarmente. Y está este tema del desmembramiento de las Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces, a pesar de que el salario de un oficial de los que no están enchufados puede ser de $150, esa es una gente que está descontenta, que en otra época los oficiales venezolanos eran los mejores pagados del continente, salvo los Estados Unidos. Hoy en día viven las mismas penurias que viven los venezolanos. Pero a pesar de eso, es digamos, objetivo difícil de lograr por sí solo. Después está el tema de la intervención extranjera. Hay muchos venezolanos que están ilusionados en el día de van a venir los marines y nos van a liberar. Bueno, eso no es tan sencillo tampoco. En el siglo XXI ese tipo de cosas no ocurren de esa manera. O sea, a pesar de que del discurso de Trump, a pesar de que Trump ha nombrado una serie de militares para ocuparse del tema de Venezuela, que han habido unas maniobras militares, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos en el Amazonas, que no es para prepararse de una guerra con los maquilitares. Evidentemente eso tiene nombre y apellido, Venezuela. La intervención militar pura es algo difícil de pensarla en estos momentos. La cuarta salida es lo que llaman explosión social. Nosotros vivimos en el 89, el 27 de febrero, una explosión social incontrolable al gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde la población de bajos recursos, incluyendo los adecos de la época, salieron a saquear algo incontrolable. Bueno, eso pudiera ocurrir, pero hoy en día las condiciones son distintas.
porque la represión es muy fuerte, porque los colectivos son instrumentos de control social en los barrios, porque es un gobierno que tiene ese fantasma de la explosión social desde el primer día y está preparado para eso. Entonces, esa explosión social, como la hubo en una época, sola no ocurre, o es difícil de que ocurra, digamos. Y después está un quinto elemento, que es la guerra entre los chavistas, que muchas personas piensan que ese régimen va a terminar porque los chavistas se van a dividir, van a luchar entre ellos y van a resquebrajar el régimen y aquello va a implosionar, va a caer. Y de hecho hay indicadores de que está sucediendo algo parecido, que es la lucha entre Maduro y la gente de Diosdado Cabello, que tenía el poder del partido, la lucha con el expresidente de PDVSA y la hija de Chávez. Son como tres grupos que están ahí luchando entre ellos, que están poniendo presas por corrupción. Bueno, poner preso por corrupción en Venezuela a alguien es muy fácil porque como la corrupción es una política de Estado, todos estos señores que están en el gobierno tienen un expediente. Lo que hacen es sacar el expediente y lo ponen preso. Y bueno, sabremos que eso puede llevar a que un grupo tenga los colectivos, otro grupo tenga los narcos, otro grupo tenga los cubanos, otro grupo tenga la FARC, y puede haber un conflicto de alto calibre entre los chavistas. Pero eso todavía es es difícil de pensar que eso vaya a ocurrir de esa manera. Yo lo que creo que va a pasar es una combinación de todo esto. O sea, yo soy optimista de que eso va a suceder, porque es que ya está sucediendo. Ya está sucediendo que hay insubordinación militar, que hay cuarteles que se han alzado, que hay cuarteles que han tomado y se han llevado las armas. La muestra es este señor que asesinaron ayer. Ya hay explosiones sociales pequeñas, pero las hay. Ha habido 175 saqueos en Venezuela, en distintos sitios, en el último mes. De hecho, tienen 300 presos adicionales por los saqueos. Ya hay fractura entre los chavistas de una alta proporción, pues, que son escándalos que se están produciendo, y eso va a llevar a conflictos que pasen a otra dimensión. Ya hay un discurso de intervención internacional, claro, intervención internacional acompañada de ayuda humanitaria, o sea, una cosa que no es la intervención, no es el asalto de un país, sino otro tipo de cosas más sofisticadas que están presentes en el discurso, donde digamos, la comunidad internacional está como trabajando para eso. Entonces, todas estas cosas, que la intervención extranjera, el golpe militar seco, la posibilidad de que esto esté acompañado de una elección, porque la elección activa la militancia, pero si se produce un proceso, digamos, de ruptura, esa militancia pasa de ser una militancia electoral a una militancia activa en el otro proceso. Yo creo que todas estas cosas se están presentando juntas en un momento de crisis donde el gobierno no puede manejar esa crisis y que puede llevar a que haya la ruptura que ya dije. Yo creo, como lo repito, que eso va a ocurrir, que este es un régimen que no va a durar mucho tiempo, y estoy seguro que el Nacional va a publicar el titular: Venezuela regresa a la democracia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su intervención y vamos a pasar ya al coloquio, a las preguntas que han ido llegando durante este tiempo hasta esta mesa. Aunque ha hecho referencia en repetidas ocasiones, señor Otero, a ello, quería que nos profundizara en este suceso que ayer conocimos y que hoy aparece publicado en los medios escritos, como el gobierno chavista ha asesinado al piloto prófugo y ha sofocado, según ellos, un conato de rebeldía. Bueno, eso es parte de las cosas que están sucediendo a nivel puntual en Venezuela. Este señor Oscar Pérez es un policía. Él era el subdirector de la policía científica. Es una especie de Rambo, educado en Israel y educado en las grandes escuelas de policiales. Él, bueno, esas cosas, yo diría un poco tropicales, decidió un día lanzarse a
a protestar contra el gobierno. Y hizo una acción, se llevó el helicóptero de la Policía Científica, tiró unas bombas sobre el Tribunal Supremo, lo hizo en una hora donde no había nadie, o sea, él se ocupó de no matar a nadie. Después participó en un asalto a un cuartel y se llevó las armas, y tampoco hubo heridos ni muertos ni nada por el estilo. Y ha utilizado mucho las redes. De hecho, la utilización de las redes más increíble fue la que hizo cuando lo mataron. Pero el gobierno, este es un gobierno asesino, es un gobierno que lo condenó a muerte, y cuando lo detectó, pues simplemente fueron y lo asesinaron. Ahora, que este señor es un invento del chavismo, no, además yo lo conozco, ese es un opositor un poco aventurero, pero era un opositor real contra el gobierno. Desde Venezuela Press le preguntan cuál es la salida más factible para recuperar la democracia en Venezuela. Entiendo que es ese mix, esa mezcla que usted ha dejado aquí expuesta en la última parte de su intervención. Sí, bueno, es que lo óptimo sería una elección, ojalá eso fuera posible, pero el nivel de dictatorial, el nivel autoritarismo y el nivel delincuencial del régimen hace que una salida así sea poco probable. Yo no digo que no exista, pero sea poco probable. Por eso digo yo que ahí lo que va a ocurrir es un mix de cosas que va a llevar a la salida del régimen. Antonio Rubio, vicepresidente de la FAPE, le pregunta por los medios alternativos en Venezuela y pregunta cómo funcionan en este sentido. Los medios alternativos en Venezuela son básicamente las páginas web y las redes sociales. Las páginas web, hay muchas páginas web que están fuera, que tienen dominio.com y están fuera del país, que el gobierno trata de bloquear y no es tan sencillo bloquear las páginas web. O sea, hay unas páginas web, Venezuela al Día, Dollar Today, en fin. Otras páginas que tienen algún tipo de financiamiento, y son muchas, digamos, puede haber 15 páginas que están informando sobre Venezuela. Y por supuesto la nuestra, que es la que tiene más tráfico, la del Nacional, porque en la medida en que nosotros no podemos imprimir suficientes periódicos, la página web nuestra es de un gran poder, pero los otros periódicos que tuvieron que pasar a la web, como los periódicos del Interior, La Verdad, El Carabobeño, El Impulso, todos esos periódicos tienen sus páginas web que tienen mucho tráfico. Entonces las páginas web son, digamos, los medios alternativos. Bueno, nosotros no somos alternativos, pero las otras páginas web, que son solo páginas web, pueden ser medios alternativos. Y por supuesto las redes sociales. Todo el mundo es un periodista. Con las redes sociales todo el mundo es un periodista. Ahí lo demostró Oscar Pérez. Él hizo periodismo en media hora en donde estaba. Jana Locajova le pregunta cuál es la posición y la influencia social de la Iglesia Católica en Venezuela en este momento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Cómo está ayudando la Iglesia Católica? Espectacularmente. Si hay una organización que se ha restiado con la democracia venezolana, es la Conferencia Episcopal. Hace algunos años la Conferencia Episcopal tenía algunos obispos que eran, digamos, no vamos a decir chavistas, pero eran defensores del régimen. Hoy en día la Conferencia Episcopal completa tiene una línea opositora que ya Maduro dijo ayer que iba a mandar a poner presos a unos obispos. No les extrañe que algunos obispos vayan a ir a la cárcel porque están con un discurso que se está radicalizando cada día más contra el régimen. ¿Qué papel juega Venezuela y su gobierno en la fabricación de noticias falsas, de las llamadas fake news, por parte de Rusia? Bueno, por parte de Rusia, esa combinación es difícil de apreciar, pero sí hubo denuncias con fake news en relación a este tema del amigo Puigdemont y toda esta cuestión de Cataluña. Los únicos apoyos que tuvo Puigdemont a nivel mundial de presidente fue Maduro y el chino de Corea del Norte, el coreano. No tuvo más. Perdona que le diga chino, un coreano, pero bueno.
pero ellos están muy fuertes en las redes. Ellos han contratado hackers rusos, han contratado hackers turcos, básicamente para contrarrestar la fuerza de las redes opositoras en Venezuela y para generar fake news contra los opositores venezolanos. O sea, ellos le dan mucha importancia a las redes, pero que ellos hayan intervenido en toda esta cosa norteamericana con las fake news, Hillary Clinton, no tengo ningún indicio de eso. Sí hay indicios de que intervinieron con Cataluña. Pedro González, del debate de hoy, dice: ¿no cree usted, señor Otero, que en Venezuela se está cumpliendo el viejo sueño de Fidel y del Che Guevara de convertir al país en una nueva Cuba, y que esa circunstancia puede prolongarse tanto como el régimen imperante en La Habana desde hace ya más de 60 años? Bueno, sí, claro. Ellos intentaron, los cubanos intentaron extender su modelo a distintos países por distintas vías, y la verdad es que siempre fracasaron. En el único sitio donde no han fracasado es en Venezuela, que es extraño porque Venezuela es una especie de protectorado, como ya lo dije, cubano sin haber perdido una guerra. Los cubanos en Venezuela tienen las notarías, la inteligencia militar, la identificación, muchas empresas nacionalizadas, los anillos de seguridad de Maduro son de cubanos, y muchas cosas que ni siquiera sabemos. Áreas estratégicas de un país están en manos de una potencia extranjera cuando nosotros nunca perdimos una guerra. Entonces es además una cosa voluntaria. Y adicionalmente les mandamos 75.000 barriles diarios de petróleo para mantener la catástrofe económica de Cuba. O sea, los cubanos lograron, convenciendo a Chávez y ahora a Maduro, porque ellos fueron los que pusieron a Maduro, que este modelo, o sea, el apoyo más fuerte que tiene Maduro, aparte de sus ejércitos, son los cubanos. Y los cubanos han logrado que el modelo de ellos se reproduzca en Venezuela. Y es más, dentro de la división de los cubanos, donde está la gente de Raúl y la gente de Fidel, que hoy en día eso se va diluyendo, pero era así, la gente de Fidel, que es la más radical, es la que mandaron a Venezuela. Este individuo de nombre Ramiro Valdés, que era parte del equipo de Fidel Castro, es el que daba las órdenes en Venezuela. O sea, Venezuela ha estado sujeta a ese tutelaje cubano y es como yo digo, pues es una especie de protectorado cubano donde la intención es reproducir el modelo y además lograr de Venezuela una cantidad de recursos para mantener su isla. Le preguntan cómo se organiza usted para gestionar y dirigir el Nacional desde Madrid, de qué herramientas y medios se sirve, cómo se financia teniendo en cuenta el boicot publicitario que sufre en este momento. Hoy en día la tecnología hace maravillas, pero la publicidad, yo puedo decir que el sector privado que queda es un sector privado comprometido y dentro de lo que se puede nos compra publicidad. O sea, nosotros tenemos publicidad del sector privado bastante considerable dentro de lo que es Venezuela hoy en día. Entonces el sector privado, a pesar de las presiones y de todo, no nos ha abandonado en publicidad. Marta Pastor, de Radio Nacional de España, dice: ¿cuál es el papel que están desempeñando las mujeres en la situación que vive Venezuela? Bueno, yo puedo decir que la valentía de las mujeres en el proceso venezolano es fundamental. De hecho, mujeres están en la vanguardia de las protestas, mujeres se han sacrificado, en fin, el papel de la mujer ha sido muy importante en la resistencia, el papel activo de la militancia femenina, en fin, ha habido una acción de las mujeres al mismo nivel de los hombres o quizás mejor en algunos casos. Le preguntan: ¿cómo valora usted el papel desempeñado en Venezuela, sobre Venezuela, por los presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero en España? Bueno, yo creo que comparar a Felipe González con Zapatero, yo creo que eso es un insulto. Felipe ha sido solidario, ha demostrado que ha estado en la lucha por rescatar la democracia
y el presidente Rodríguez Zapatero, en cierto sentido, ha actuado como agente de Maduro en todo este mecanismo donde lo que ha logrado el gobierno es ganar tiempo. ¿Cómo valora su papel de mediación? Bueno, es la mediación del papel de Zapatero. Es la mediación en un diálogo que ha tenido como resultado que el gobierno gane tiempo en el proceso y no ha tenido otro resultado. Porque, por ejemplo, en el caso de los presos políticos, cuando Zapatero dijo, soltaron a 30 presos políticos, bueno, sí, metieron a 40 más. O sea, es bueno que digamos, los presos que salieron lo celebramos y todo eso, pero no es una política. Ellos han ido liberando presos progresivamente y van metiendo presos progresivamente. Entonces, no es producto de esa negociación, es producto de un régimen que quiere lavarse la mano como lo hacían los cubanos igual. Llegó Obama y todo aquello, ellos sacaron una cantidad de presos y después volvieron a meter otros presos. Entonces, ese objetivo es un objetivo relativo. Bueno, seguimos con el papel de España y Venezuela, el papel político. Amado Lorenzo dice, ¿por qué el gobierno español apoya el programa de cambio de deuda por inversión a Cuba, que financia el ejército cubano en Venezuela? Y también le preguntan si Rajoy, el presidente Rajoy, está siendo en este momento valiente y comprometido con Venezuela. No, el presidente Rajoy siempre ha sido comprometido con Venezuela. Yo en eso no tengo la menor duda, y el gobierno español ha sido un gobierno mucho más activo en relación al rescate de la democracia venezolana que otros gobiernos de Europa. Es más, tiene el liderazgo en esa dirección. El presidente Rajoy ha sido directo, se ha expresado muchas veces, y el gobierno español está haciendo lo que tiene que hacer de una manera muy efectiva. Isidoro Zubillaga, de Voluntad Popular, es decir, ¿cuál es el rol de las sanciones europeas y cuán urgentes son? Bueno, las estamos esperando. Nosotros creemos que es muy importante que las sanciones norteamericanas y canadienses estén acompañadas de sanciones europeas, porque además son sanciones a individuos, no son sanciones al país, son sanciones a individuos. Y en este caso es muy importante que los individuos que han cometido violaciones de derechos humanos y otro tipo de tropelías, pues tengan un tipo de sanciones en las cuales sus vidas se perjudiquen por lo que han hecho. Ha habido una cierta sorpresa, quizá por desconocimiento, cuando ha referido el papel de las FARC y del ELN en este momento en Venezuela. Estos grupos de las FARC que están en este momento en su país, el señor Otero, ¿tienen algún tipo de relación con los acuerdos de paz? ¿Van por libre? ¿Se han desapegado absolutamente de lo que pasa en Colombia? ¿Qué papel juegan y cuál es su futuro? Hace un año estuvimos con el Senado colombiano, estuvo Leopoldo López, estuve yo, que nos invitaron a hablar sobre el tema de Venezuela. Y en esa reunión de la Comisión de Política Exterior del Senado colombiano, yo hice una pregunta. Digo, miren, ustedes en este proceso de paz, que me parece que es muy importante para Colombia y para la pacificación, ustedes hablan de la entrega de armas por parte de la guerrilla. Pero ¿por qué esa entrega de armas no incluye las armas que están en Venezuela, cuando estos señores son dueños de 4 estados de Venezuela? Bueno, aquello fue un revuelo, y el senador del Polo Patriótico, que antes había sido solidario con nosotros, después de las palabras de Leopoldo, porque Leopoldo habló de los derechos humanos y de todo lo que está pasando en Venezuela en relación a ese tipo de cosas, se puso histérico. Y de hecho, Timochenko, después de unas declaraciones en la radio atacándome a mí, que por qué un editor venezolano va a meterse en los problemas internos de Colombia. Yo simplemente dije una realidad, que la conocen los venezolanos, la conocen los medios de comunicación, han hecho reportajes sobre estos medios internacionales muchas veces. La presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela es algo verdaderamente preocupante, porque además esa guerrilla no es una guerrilla, eso es una narcoguerrilla. La alianza que hizo Chávez con la FARC y el ELN a principios de su gobierno generó
en que esa narcoguerrilla, que lo que hace es traficar con drogas, se haya asociado con los funcionarios del gobierno venezolano, y el narcotráfico que pasa por Venezuela y que está manejado por altos funcionarios y que hace que el tráfico de cocaína en el mundo dependa de Venezuela en un altísimo porcentaje, es precisamente por esa asociación entre la FARC, entre el ELN y el gobierno venezolano. Y ellos están protegidos por las autoridades. Ahí nunca va preso un guerrillero, ahí nunca se le impide a un guerrillero que haga un secuestro. Ese es un país delincuencial donde estos señores tienen todo su espacio, toda su fuerza concentrada en los estados del país. Yo todavía no entiendo cómo es posible que el proceso de paz no haya incluido el tema de la FARC, el del ELN en Venezuela. Claro, como Venezuela era una especie de mediador, será el zapatero en la discusión con la guerrilla, pues entonces no se quieren meter con Venezuela. Pero la realidad es esa. Bueno, estamos terminando y José Gómez le pregunta sobre la financiación a Podemos por parte del régimen de Maduro. Las primeras denuncias sobre el financiamiento de Podemos tienen que ver con el financiamiento a la fundación esta que manejaba Monedero. Y ellos cometieron un error porque utilizaron dinero del cambio preferencial. En vez de utilizar lo que hacen siempre, como la maleta de Antonini que llegó a Argentina llena de dinero, ellos utilizaron una cosa que llaman CADIVI, que es los dólares preferenciales. Y eso queda registrado. Entonces los documentos de financiamiento a esta fundación, que nadie sabe qué hacía, porque la fundación supuestamente estaba asesorando la creación de la moneda Sucre, una cosa surrealista, bueno, están ahí presentes. Pero los testimonios que hay de otros funcionarios del gobierno, inclusive los chavistas que se han ido saliendo, es que ese financiamiento va mucho más allá y va por unos mecanismos de transferencia de dinero que no son traciables fácilmente, como es traciable una autorización de CADIVI para unos dólares preferenciales. Muy bien, ha habido muchas referencias al presidente González y, si me permite, presidente, a mí me gustaría que cerrar el micrófono por si quería usted cerrar este turno de intervenciones. No sé si le diré que todas las que han llegado hasta aquí han sido a favor, ¿eh? No sé si es tan oportuno, pero en fin, era lo que me hacía dudar si tenía que estar o no aquí. Verán, recordando a Valle Inclán, Maduro es el tirano banderas del siglo XXI con petróleo y drogas detrás. Cosa que no podía haber soñado el personaje de Valle Inclán. Porque es verdad que hay una diferencia entre las dictaduras y las tiranías arbitrarias. Como coincido con Miguel Otero, el golpe de Estado que se inició en diciembre de 2015 se completó con la constituyente. Por tanto, ha habido primero un desconocimiento de la elección de la Asamblea Nacional, que es el órgano que representa la soberanía. Eso empieza ya en diciembre, cuando la vieja Asamblea, derrotada, cambia a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional. A partir de ahí, la labor de anular la posibilidad de que la Asamblea Nacional, elegida por 2/3, actúe no solo en su función de legislar, sino en su función de controlar al gobierno, empieza a ser suprimida sistemáticamente, como decía Miguel, actos concretos, unos detrás de otros. De esta manera aprobaron 21 leyes, una de amnistía. 20 fueron anuladas por la Corte Constitucional y una que no fue anulada no la firmó Maduro. Por tanto, no está vigente. Está bien para una tarea legislativa de 2 años. Pero bueno, no me quiero extender en eso. No hay nada peor que una dictadura, salvo una tiranía arbitraria, que desconoce sus propias normas o que no tiene normas. Pero ¿cómo funciona esa constituyente que completa el golpe de Estado que decía Miguel Enrique Otero? Lo primero que hizo la constituyente el día 3 de agosto fue nombrar presidente de la República a Maduro. Lean el decreto, es bien notable. Igual que deberían de leer el mejor análisis, sobre todo por la prensa, el mejor análisis de la situación de Venezuela
es el que acaba de hacer la conferencia episcopal en su primera reunión anual. Digo, como análisis, como diagnóstico y como posicionamiento de la Iglesia. Por lo tanto, es el primer acto de la constituyente. Hasta ahora, la pseudo-constituyente o la constituyente comunal, como la quieran llamar, hasta ahora no ha hecho absolutamente ningún trabajo constitucional. Lo único que ha hecho es decidir elecciones a gobernadores, elecciones a alcaldes, de manera totalmente arbitraria. Le ha dado la gana suprimir no garantizar la elección de gobernador, etcétera. Bueno, ¿cuál es el propósito de este diálogo? Que me inquieta por avanzar eso. El propósito de este diálogo, que empieza en junio de 2016, que da la impresión de que empezó ayer, porque siempre se renueva esa cantinera del diálogo, en el que el gobierno no habla ni una sola vez de democracia, Siempre habla de paz y concordia, pero de democracia no habla, porque no es el propósito del gobierno, obviamente. El propósito de este diálogo por parte del gobierno es doble. Quiere que la oposición reclame la anulación de las sanciones, que, como ha dicho Miguel Enrique Otero, las sanciones no son a Venezuela. Las sanciones están dirigidas personalmente contra revolucionarios de distintos tipos, con orígenes de fortunas que están en Europa, aquí donde estamos. Depósitos, cuentas corrientes, inversiones, que no sería malo que a alguien se le ocurriera irlas congelando, porque van a hacer falta en caso de recuperar la democracia para volverlas a emplear en Venezuela. Por lo tanto, siguiendo el hilo de ese razonamiento, sería bueno que la Unión Europea, España dentro de la Unión Europea, aplique esas sanciones personales, más allá de lo que esté pasando en República Dominicana. Claro que ellos no temen las sanciones a Venezuela, que no ha habido. Nadie ha suspendido las importaciones de petróleo a Estados Unidos, que hubieran acelerado todo ese proceso que se dice, ¿no? Y son los únicos dólares que llegan. Son sanciones personales, no contra Venezuela. Y yo espero que resistan esa presión, de verdad, en República Dominicana. Y la segunda cosa que pide el gobierno es que se reconozca a la Asamblea Constituyente. Por favor, a la Asamblea Constituyente le atribuyen lo que llaman el poder originario. Es anticonstitucional, es ilegal, es fraudulenta, es el establecimiento de los soviets controlando el poder, funciona por unanimidad. Yo espero que nadie reconozca la Asamblea Constituyente, y por eso, ahora que se va a celebrar en Lima, en Chile, una nueva reunión, espero que el Grupo de Lima mantenga la declaración intacta con las prioridades y las exigencias de esa declaración, en la que no me extiendo. Lo espero encarecidamente, así como espero que Europa, no coincido en 1000 cosas con la política de Trump, como esa viene de atrás, diré, la política de las sanciones, si es solo de Estados Unidos y de Canadá, tienen una vía de escape en Europa. Lo que está ocurriendo en Europa con esa fuga de dinero negro procedente de la criminalidad organizada, tiene que tener una respuesta a Europa, sin distraerse con que si el diálogo va a dar o no va a dar fruto. Les diré una cosa desde ahora: Maduro no va a entregar el poder, y si hay elecciones será porque Maduro elige al opositor adecuado para enfrentarse a él, y no dará garantías electorales para unas elecciones limpias. Olvídense, eso no ocurrirá. Las otras hipótesis que se plantean, solo le quiero decir hacer un matiz a Enrique interesante respecto de la posibilidad de supervivencia del régimen. Cuando la inflación pasa de 2000%, es indiferente que llegue al 17.000, al 20.000, al 50.000 o al 200.000. Quiere decir que no existe moneda, que no hay un contravalor en la moneda. Y no sube más rápidamente porque la gente no tiene nada que comprar. Están en los asaltos esos que se están produciendo, yo temo que se aceleren, pero no en los comercios, que ya no queda alimento. Veremos a ver lo que buscan en los próximos días, que no estén en los comercios y que pueda haber alguna reserva en algunas casas y se produzcan enfrentamientos civiles. Pero
lo que me preocupa en ese momento, pero me preocupa seriamente respecto a la supervivencia del régimen, lo diré en 3 minutos. Maduro está convencido de que si se han ido 2,5 millones de venezolanos y se quiere ir 1 millón más, mejor que mejor, menos le estorban. 1. Y 2, está convencido de que el control de la miseria extrema, con el carné de la patria y los CLAP, con ese sometimiento absoluto de la población, le garantiza más la permanencia en el poder que un país que tenga un repunte económico y algunas oportunidades y ascensores sociales. Lo de los presos políticos es una broma. O sea, realmente han convertido a los presos en una mercancía siguiendo un modelo estrictamente cubano. Yo entrego unos pocos, me dan las gracias, como le decían a Fidel, gracias comandante. Y dice, pero como tengo material humano para poner unos más, cuando empezó, con eso termino, cuando empezó el diálogo, en junio había 74 presos políticos. Son muchos, pero había 74. Junio de 2016. En ese momento, depende de cómo se quieran contar, si el foro penal es serio, hay más de 300. De los 80 que decía que iban a liberar, han liberado a 40, pero es que da igual. Es que no hay democracia con presos políticos. Por tanto, eso no es negociable, como decía Parolín, eso no es negociable. Igual que no es negociable el poder de la Asamblea. Lo único que se podría negociar, entre comillas, son elecciones limpias. No las va a haber. Punto. Muchas gracias. Gracias, presidente, por su intervención. Y le cedo la palabra ahora al director de comunicación de Vodafone, José Romero, para que cierre este acto en nombre de sus patrocinadores. Hombre, después de estas intervenciones me da un poco de pudor hablar, pero bueno, cerraré solamente hablando de periodismo. Yo creo que lo que pone de manifiesto la historia del Nacional, y lo contó Emilio Orozco, es que a pesar, y es una buena cosa para todos los que nos dedicamos, aunque sea indirectamente al periodismo, a pesar de dificultades, incluso de la no existencia de papel, el periodismo sigue adelante. Quiero recordar que era Oscar Wilde el que decía, que se refería al tema que el presidente de Estados Unidos, era otro tiempo, claro, gobernaba por 4 años, pero que el periodismo lo hacía para siempre. Es verdad que Estados Unidos es uno, es cierto que el tiempo era otro, pero también es verdad que cualquier proyecto periodístico que sea de calidad tiene una proyección a mucho más largo plazo que el que puede tener cualquier proyecto político, de la naturaleza que sea. Y lo que es importante es que ese proyecto periodístico sea una referencia importante en el ámbito de lo civil como lo es el nacional. Muchas gracias.